Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana les extendemos a todos una cordial bienvenida y también queremos desearles un feliz sábado. Estamos contentos de volver a reencontrarnos nuevamente este sábado de marzo para poder continuar adelante con nuestro programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Así que sean todos muy cordialmente bienvenidos a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía, donde estamos estudiando el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 12, la Reforma en Francia. Ya vamos avanzando, nos quedamos estudiando comenzamos a estudiar acerca de Juan Calvino, así que vamos a continuar. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vayamos al Señor, nos pongamos en las manos del Señor para poder estudiar. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta mañana nuevamente, Señor, agradecemos todo el cuidado, toda la bendición que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, por permitirnos también llegar a la luz de este santo sábado. Y te rogamos, Señor, que en este momento nos tomes en tus manos, nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo y que la luz, Señor, que has dejado para nosotros pueda ser de gran bendición y pueda llegar también a los corazones de aquellos que necesitan conocer la verdad. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa y puedan tener la misma oportunidad que nosotros tenemos de salvación. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como siempre agradecemos al Señor por las bendiciones que ha tenido con nosotros durante la semana, por el cuidado que nos ha manifestado, por toda la muestra de amor, de misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a continuar con el estudio. Voy a leer un párrafo como siempre, o como lo hemos venido haciendo ya en los últimos programas, un párrafo anterior a donde nos quedamos. Recordemos, estamos estudiando el capítulo 12, la Reforma en Francia. Y entonces comenzamos a estudiar a Calvino. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era del Evangelio, extendía su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven aún, de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando a los lugareños en sus propias casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Es decir, Calvino iba casa por casa buscando a las personas para estudiar con ellos. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros y se iba haciendo una cadenita donde se iba extendiendo el evangelio. Y pronto el maestro fue más allá a otros lugares predicando en los pueblos y villorios. Villorios son pueblos pequeños, villas. Se le abrían las puertas de los castillos y de las chozas, no solamente en esos lugares, sino en grandes y chicos. Y con su obra colocaba los cimientos los cimientos de iglesias, de donde iban a salir más tarde los valientes testigos de la verdad. Muy bien, eso fue lo último que estudiamos en el programa anterior. Ahora vamos a comenzar con el material nuevo. A los pocos meses estaba de vuelta en París, Calvino. Reinaba gran agitación en el círculo de literarios y estudiantes. El estudio de los idiomas antiguos había sido causa de que muchos fijaran su atención en la Biblia, note bien, y no pocos, cuyos corazones no habían sido conmovidos por las verdades de aquella, las discutían con interés y aún se atrevían a desafiar a los campeones del romanismo, es decir, del sistema papal. Calvino, si bien muy capaz para luchar en el campo de la controversia religiosa, tenía que desempeñar una misión más importante que la de aquellos bulliciosos estudiantes. Los ánimos se sentían confundidos y había llegado el momento oportuno de enseñarles la verdad. Entre tanto que en las aulas de la universidad repercutían las disputas de los teólogos, Calvino se abría paso de casa en casa leyendo la Biblia al pueblo y hablándoles de Cristo y de este
crucificado. Aquí estamos viendo cómo se abrían debates entre los conocedores, entre los eruditos, entre los que sabían, y había esa confrontación que nunca llega a nada. Por eso yo siempre he estado en contra de estar debatiendo con personajes de otras religiones, porque ese no es el plan del Señor. El Señor no dice, por tanto, id y debatid con la gente. No, el Señor dijo, por tanto, id y predicar. Y Calvino estaba haciendo lo correcto porque iba casa por casa, predicando, enseñando a las personas, mientras los otros se dedicaban a discutir y a pelear y a argumentar y a ver quién sabía más, y a ver quién podía más y a ver quién tenía la razón. No, ellos estaban perdiendo el tiempo mientras Calvino lo estaba aprovechando. La providencia de Dios, por la providencia de Dios, París iba a recibir otra invitación para aceptar el evangelio. Note bien, el Señor es maravilloso y misericordioso. El llamamiento de Lefebvre y Farel, había sido rechazado, pero nuevamente el mensaje iba a ser oído en aquella gran capital por todas las clases de la sociedad. Llevado por consideraciones políticas, el rey no estaba enteramente al lado de Roma contra la reforma. Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfaría en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en las iglesias de la ciudad. Note bien, pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, la princesa abrió entonces las puertas del palacio. Se dispuso uno de los salones para que sirviera de capilla y se dio aviso que cada día, a una hora señalada, se predicaría un sermón al que podían acudir las personas de toda jerarquía y posición. Muchedumbres asistían a las predicaciones. No solo se llenaba la capilla, sino que las antesalas y los corredores eran invadidos por el gentío. Millares se congregaban diariamente, nobles y magistrados, abogados, comerciantes y artesanos. Note bien, las personas eran heterogéneas, es decir, de diferentes clases sociales, de diferentes niveles. Y el rey, en vez de prohibir estas reuniones, hizo que 2 de las iglesias de París fuesen afectadas a este servicio. Antes de esto, la ciudad no había sido nunca conmovida de modo semejante por la palabra de Dios. El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo a la embriaguez, al libertinaje, a la contienda y a la pereza. Claro que sí, porque ahora se estaba predicando la palabra de Dios. Ahora no estaba el sistema papal solamente ahí para hacer su negocio, para vender sus indulgencias, para predicar lo que ellos quisieran sin tener una base bíblica. Entonces, cuando la palabra de Dios, note bien, cuando la palabra de Dios realmente se predica y cuando se está siendo dirigido por el Espíritu Santo, siempre va a haber resultados. Y estos son los resultados palpables que absolutamente nadie podía negar. Pero el clero no descansaba. Como el rey se negaba a hacer hacer cesar las predicaciones, apeló entonces al populacho. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de las multitudes ignorantes y supersticiosas. Siguiendo ciegamente a sus falsos maestros, París, como en otro tiempo Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación ni las cosas que pertenecían a la paz. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital, pero si bien muchas personas aceptaban el evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco había dado pruebas de tolerancia por mera convivencia personal y los papistas lograron al fin recuperar su privanza.
de nuevo fueron clausuradas las iglesias y se levantó la hoguera. Así que el enemigo también conoce cómo entrar, cómo poner barreras, porque la gente ignorante, la gente que es supersticiosa, pues generalmente siempre va a caer en los ardides del enemigo. Y aquí nuevamente, siempre, noten bien que la reforma siempre para arriba y luego altibajos, es decir, para arriba y para abajo, altibajos, altibajos. Sin embargo, recordemos que estamos en un conflicto, la lucha así es, siempre vamos a tener que seguir adelante, porque es un conflicto. Calvino permanecía aún en París preparándose por medio del estudio, la oración y la meditación para su trabajo futuro y seguía derramando luz, pero al fin se hizo sospechoso. Las autoridades acordaron entregarlo a las llamas. Note bien, porque ya el sistema papal había prevalecido y ya nuevamente la amenaza de la hoguera estaba en boga, y entonces ya Calvino estaba siendo amenazado con la hoguera. Creyéndose seguro de su retiro, no pensaba en el peligro cuando sus amigos llegaron apresurados a su estancia para darle aviso de que llegaban emisarios para aprenderle. En aquel instante se oyó que llamaban con fuerza en el zaguán. No había pues ni un momento que perder. Algunos de sus amigos detuvieron a los emisarios en la puerta, mientras otros le ayudaban a descolgarse por una ventana para huir luego precipitadamente hacia las afueras de la ciudad, encontrando refugio en la choza de un labriego amigo de la Reforma. Se disfrazó con la ropa de él y, llevando al hombro un azadón, emprendió viaje. Caminando hacia el sur, volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita. Note bien, nuevamente, como los anteriores reformadores, ahora Calvino se encontraba ante esta situación en la persecución y tenía que echar mano de recursos importantes que le permitirían salvar la vida. No es que Dios no estuviera con él, no es que Dios no estuviera protegiendo, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. El Señor nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da esa sagacidad. Yo siempre me he quedado sorprendido porque yo soy más intelectual, no soy más manual, no soy de hacer tantas cosas con las manos, no soy tan práctico, aunque cuando me lo propongo, gracias al Señor me defiendo bastante. Pero estaba hace unos días cambiando los forros del auto en el asiento de atrás, y entonces vi un tutorial y seguí las instrucciones, y entonces desarmé, quité los asientos, pero después en una parte ya no podía poner, y entonces oré al Señor. En ese momento le pedí la ayuda al Señor, clamé al Señor, y de inmediato, no supe ni cómo, de inmediato el asiento quedó colocado como debía ser y terminé perfectamente bien el trabajo. El Señor nos da la capacidad, nos ayuda en los momentos precisos, así como a Juan Calvino, que él, buscando las formas que el Señor le indicaba a través de su mente, él pudo salvarse. Allí permaneció varios meses seguro bajo la protección de amigos poderosos y ocupado como anteriormente en el estudio. Note bien, era una persona bastante intelectual también, empero su corazón estaba empeñado en evangelizar a Francia, y no podía permanecer mucho tiempo inactivo. Tan pronto como empacó la tempestad, buscó nuevo campo de trabajo en Poitiers, donde había una universidad y donde las nuevas ideas habían encontrado aceptación. Personas de todas las clases sociales oían con gusto el evangelio. No había predicación pública, pero en casa del magistrado principal, en su propio aposento y a veces en el jardín público, explicaba Calvino las palabras de vida eterna a aquellos que deseaban oírlas. Note bien, se aprovechaban todos los recursos, todas las oportunidades que había para predicar.
y entonces allí en casas, en el patio, se predicaba, Juan Calvino predicaba. Después de algún tiempo, como creciese el número de oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad, actuando con prudencia. Note bien, se escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en la falda de una profunda quebrada, en un sitio escondido por árboles y rocas sobresalientes, un templo totalmente natural. En pequeños grupos y saliendo de la ciudad por diferentes partes se congregaban allí. En ese retiro se leía y explicaba la Biblia, note bien. Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la Cena del Señor. De esta pequeña iglesia fueron enviados a otros lugares varios fieles evangelistas. Y ahí nuevamente se vuelve a extender el evangelio, así como una cadenita. Calvino volvió a París, note bien, después de estar ahí haciendo esta obra extraordinaria, ahí en ese lugar que acabamos de mencionar, Poitiers. Nuevamente Calvino vuelve a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el evangelio era ir directamente a la hoguera y resolvió finalmente partir para Alemania. Nuevamente hace el intento y nuevamente no encuentra la forma de cómo predicar, y ahora se traslada hacia Alemania. Apenas había salido de Francia cuando estalló un movimiento contra los protestantes que de seguro le hubiera vuelto en la ruina general si se hubiese quedado. Note bien, nuevamente la providencia divina, nuevamente el Señor manifestándose en los impulsos, en las decisiones de Calvino. De haberse quedado allí, él hubiera sufrido, hubiera llegado a la hoguera, hubiera terminado ahí su ministerio, su plan, su trabajo de reforma. Los reformadores franceses, deseosos de ver a su país marchar de consuno con Suiza y Alemania, se propusieron asestar a las supersticiones de Roma un golpe audaz que hiciera levantarse a toda la nación. Con este fin, en una misma noche y en toda Francia se fijaron carteles que atacaban la misa. Ya hemos dicho qué cosa es la misa. Yo no estoy seguro que nuestros hermanitos católicos sepan lo que significa la misa. La misa es volver a sacrificar a Cristo Jesús, y eso está en contra de la Biblia, porque el apóstol Pablo en Hebreos dice con toda claridad que el Señor solamente muere una sola vez y para siempre. No se necesita estar teniendo la misa cada domingo, cada vez que se realiza, y para estar sacrificando a Cristo Jesús, porque eso es antibíblico. Eso no enseña la Biblia. Entonces estamos denigrando el sacrificio de Cristo Jesús. Lo estamos limitando, le estamos quitando poder. En lugar de ayudar a la reforma, este movimiento, inspirado por el celo más que por el buen juicio, reportó un fracaso no solo para los propagadores, sino también para los amigos de la fe reformada por todo el país. Dio a los romanistas lo que tanto habían deseado: una coyuntura de la cual sacar partido para pedir que se concluyera por completo con los herejes, a quienes tacharon de perturbadores, peligrosos por la estabilidad del trono y la paz de la nación. Nosotros debemos de ser muy prudentes. Nosotros no tenemos que estar atacando ni criticando a cualquier religión. Lo que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que hacer es predicar, enseñar, como en el caso de la misa. Nosotros debemos de predicar lo que la Biblia dice para que quede clara la verdad y quede desenmascarada la mentira. Y entonces las personas, nuestros hermanitos católicos, conociendo ya la verdad y viendo que la mentira está desenmascarada, entonces ellos habrán de decidir si se quedan con la mentira o aceptan la verdad. Pero nosotros no andamos condenando, no debemos andar condenando a esta iglesia,
es la iglesia falsa por esto y esto. No, no, no. Sabemos que no es la iglesia verdadera, pero lo que tenemos que enseñar nosotros es la verdad, pero no estar condenando a nadie, porque nosotros el Señor no nos ha puesto para condenar, no nos ha puesto para condenar, sino para redimir, para salvar. Y la forma de cómo la gente se puede salvar es pues de cómo se puede interesar para salvarse, porque el único que salva es Jesucristo. La forma como la gente se puede interesar en su salvación y puede llegar plenamente a encontrar la salvación es que nosotros les llevemos la verdad, que les prediquemos lo que realmente la Biblia enseña. Una mano secreta, la de algún amigo indiscreto o la de algún astuto enemigo, pues nunca quedó aclarado el asunto. Fijó uno de los carteles en las puertas de la cámara particular del rey. El monarca se horrorizó. En ese papel se atacaban con acritud supersticiones que por siglos habían sido veneradas. La ira del rey se encendió por el atrevimiento sin igual de los que introdujeron hasta su real presencia aquellos escritos tan claros y precisos. En su asombro quedó el rey por algún tiempo tembloroso y sin articular palabra alguna. Luego dio rienda suelta a su enojo con estas terribles palabras: préndase a todos los sospechosos de herejía luterana. Quiero exterminarlos a todos. La suerte estaba echada. El rey resolvió pasarse por completo al lado de Roma. Por eso les digo que nosotros tenemos que ser prudentes. No tenemos que estar atacando como hacen muchos de nuestros hermanos ahí en el Facebook. Están atacando, están condenando a nuestros hermanitos de otras creencias, de otros credos religiosos, por lo que hacen, por lo que creen, por lo que viven, que por supuesto no está apegado a la Biblia, lo que ellos creen, lo que ellos viven, pero no es atacando, no es criticando, no es condenando, es predicando. Recuerden, el Señor dijo: por tanto, id y predicad, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Entonces, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, dejar bien clara el mensaje de la Biblia. Se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos que se hallasen en París, note bien, por la imprudencia de uno. Entonces ya el rey va a actuar en contra de todos. Un pobre artesano adherente a la fe reformada que tenía por costumbre convocar a los creyentes para que se reuniesen en sus asambleas secretas, fue apresado intimándolo con la amenaza de llevarlo inmediatamente a la hoguera. Se le ordenó que condujese a los emisarios papales a la casa de todos, note bien, de todo protestante que hubiera en la ciudad. Se estremeció de horror al oír la vil proposición que se le hacía, pero al fin, vencido por el temor de las llamas, consintió en convertirse en traidor de sus hermanos. Precedido por la hostia y rodeado de una compañía de sacerdotes, monaguillos, frailes y soldados, Morin, el policía secreto del rey, junto con el traidor, recorrían despacio y sigilosamente las calles de la ciudad. Era aquello una ostensible demostración de honor del santo sacramento, en desagravio por el insulto de los protestantes que los protestantes lanzaran contra la misa. Aquel espectáculo, sin embargo, no servía más para disfrazar los aviesos fines. Al pasar frente a la casa de un luterano, el traidor hacía una señal, pero no pronunciaba palabra alguna. La procesión se detenía, entraban en la casa, sacaban a la familia y la encadenaban, y la terrible compañía seguía adelante en busca de nuevas víctimas. No perdonaron casa grande ni chica, ni los departamentos de la Universidad de París. Morin hizo temblar la ciudad. Era el reinado del terror. Note bien lo que se puede desprender cuando se toma una mala decisión
en la predicación del evangelio. Eso no es predicar el evangelio, es estar atacando, estar condenando, estar señalando. No, lo que tenemos que hacer nosotros es predicar el evangelio. Sabemos que lo que la mayoría de las, o que todas las religiones protestantes, incluyendo a nuestros hermanitos católicos, están en el error, por supuesto, pero nosotros no los vamos a condenar por ello, ni tampoco los vamos a obligar a que acepten lo que la Biblia dice. Solamente nuestro papel, nuestra labor es predicar el evangelio, enseñar realmente la verdad. Las víctimas sucumbían en medio de terribles tormentos, pues se había ordenado a los verdugos que les quemasen a fuego lento para que se prolongara su agonía, pero morían como vencedores. No menguaba su fe ni desmayaba su confianza. Los perseguidores, viendo que no podían conmover la firmeza de aquellos fieles, se sentían derrotados. Note bien, aún llevando a estos mártires fieles, gracias al Señor, fieles a la hoguera, los seguidores del sistema papal no se sentían contentos porque veían que ellos no se doblegaban ni aún con el fuego. Se erigieron cadalzos en todos los barrios de la ciudad de París y se quemaban herejes todos los días con el fin de sembrar el terror entre los partidarios de las doctrinas heréticas, multiplicando las ejecuciones. Sin embargo, al fin la ventaja fue para el evangelio. Note bien, el Señor en todo y de todo va a sacar siempre una bendición. Todo París pudo ver qué clase de hombres eran. Note bien, los que abrigaban en su corazón las buenas enseñanzas. No hay mejor púlpito que la hoguera de los mártires, el gozo sereno que iluminaba el rostro de aquellos hombres cuando se les conducía al lugar de la ejecución, su heroísmo cuando eran envueltos por las llamas, su mansedumbre para perdonar las injurias, cambiaba como pocas veces el enojo en lástima, el odio en amor, y hablaba con irresistible elocuencia en pro del evangelio. Es decir, queridos amigos y hermanos, cada ejecución, cada cristiano, cada mártir que era llevado a la hoguera, era una poderosa predicación, y sus perseguidores lo notaban, se daban cuenta que estaban ellos, que se manifestaba la presencia de Dios en la vida de ellos, que realmente eran cristianos. Con el fin de atizar aún más la furia del pueblo, los sacerdotes hicieron circular las más terribles calumnias contra los protestantes. Los culpaban de querer asesinar a los católicos, derribar al gobierno y matar al rey. Ni sombra de evidencia podían presentar en apoyo a tales asertos, porque no lo iban a poder presentar porque no era verdad, por supuesto. Sin embargo, resultaron siniestras profecías que iban a tener su cumplimiento, pero en circunstancias diferentes y por muy diversas causas. Las crueldades de los católicos que los católicos infligieron a los inocentes protestantes acumularon en su contra la debida retribución, y en siglos posteriores se verificó el juicio que habían predicho que sobrevendría sobre el rey, sobre los súbditos y sobre el gobierno. Pero dicho juicio se debió a los incrédulos y a los mismos papistas. No fue por el establecimiento, sino por la supresión del protestantismo, por lo que 3 siglos más tarde habían de venir sobre Francia tan espantosas calamidades. Y eso está, por supuesto, documentado en la historia. Todas las clases sociales se encontraban ahora presas de la sospecha, la desconfianza y el terror. En medio de la alarma general se notó cuán profundamente se habían arraigado en las enseñanzas luteranas en las mentes de los hombres que más se distinguían por su brillante educación, su influencia y la superioridad de su carácter. Los puestos más honrosos y de más confianza quedaron de repente vacantes. Desaparecieron artesanos, impresores, literatos, catedráticos de las universidades, autores y hasta cortesanos. A centenares salían huyendo de París, desterrándose voluntariamente de su propio país, dando así a muchos casos la primera indicación de que estaban en favor de la reforma.
Los papistas se admiraban al ver que tantos herejes a quienes no habían sospechado, de quienes no habían sospechado y que habían sido tolerados entre ellos. Su ira se descargó sobre la multitud de humildes víctimas que había a su alcance. Sí, se desquitaron con los que pudieron desquitarse, no con realmente con quien tenía que ser, pero porque eran las manotadas de ahogado que da el enemigo cuando ya no puede en contra de los fieles, porque su ira se descargó sobre la multitud de humildes y víctimas que había a su alcance. Las cárceles quedaron atestadas y el aire parecía oscurecerse con el humo de tantas hogueras que se hacía morir a los que profesaban el evangelio. Terrible la situación, terrible cuando el ser humano está bajo el dominio de Satanás. Esto no es el evangelio. Por más que yo quiera que la gente se salve y que acepte la verdad, no podemos obligar a nadie, no podemos condenar a nadie diciendo que es un hereje. Eso no es el amor de Cristo, eso no es una actitud de cristianos. Entonces es terrible la situación que se estaba enfrentando. Note bien, Francisco I se vanagloriaba de ser uno de los caudillos del gran movimiento que hizo revivir las letras a principios del siglo XVI. Tenía especial deleite en reunir en su corte a literatos de todos los países. A su empeño de saber y al desprecio que se le inspiraba la ignorancia y la superstición de los frailes, se debía siquiera en parte al grado de la tolerancia que había concedido a los reformadores. Pero en su celo por aniquilar la herejía, este fomentador del saber expidió un edicto declarando abolida la imprenta en toda Francia. Note bien qué absurda decisión. Francisco I ofrece uno de los muchos ejemplos conocidos de cómo la cultura intelectual no es una salvaguardia contra la persecución y la intolerancia religiosa. Francisco, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Absurdo también. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa fuese expiado con sangre y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea. Es que por más que ellos hicieran, cualquier cosa que hicieran, no podían ellos demostrar que el protestantismo estaba en el error al estar diciendo que no se debería más tener misas. No, porque la Biblia, porque ellos no tenían argumentos bíblicos, porque lo único válido en el cristianismo es la Biblia, la palabra del Señor. Y no hay argumentos, no hay ni un solo argumento, ni siquiera pequeñito, que pueda fomentar, que pueda poner como cimiento para practicar la misa. No lo hay, no existe. Entonces, por más que hicieran, no iban a poder, podían matar a todo mundo, podían acabar con todas las Biblias, podían acabar con todos los libros, con todos los intelectuales, pero no iba a servir de nada, porque eso no les daba ninguna base para predicar algo que la Biblia no enseña. Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido de los alrededores y que invadían sus calles. Vamos a ir terminando. Tenía que empezar el día con el desfile de una larga e imponente procesión. Las casas por delante de las cuales debía pasar estaban enlutadas y se habían levantado altares de trecho en trecho. Frente a todas las puertas había una luz encendida en honor del Santo Sacramento. Desde el amanecer, su forma de procesión en palacio, iban delante las cruces y los pendones de las parroquias. Después seguían los particulares de dos en dos y llevando teas encendidas. A continuación seguían las 4 órdenes de frailes,
luciendo cada una sus vestiduras particulares. A esta seguía una gran colección de famosas reliquias. Iban tras ellas en sus carrozas, en altos dignatarios eclesiásticos, ostentando sus vestiduras moradas y de escarlata, adornadas con pedrería, formando todo aquello en un conjunto espléndido y deslumbrador. Voy a terminar con este párrafo. La hostia era llevada por el obispo de París bajo vistoso dosel, sostenido por 4 príncipes de la más alta jerarquía. Tras ellos iba el monarca, Francisco I. Iba en esa ocasión despojado de su corona y de su manto real, la cabeza descubierta y la vista hacia el suelo, llevando en su mano un cirio encendido. El rey de Francia se presentó en público como penitente, se inclinaba ante cada altar, humillándose no por los pecados que manchaban su alma, ni por la sangre inocente que había derramado sus manos, sino por el pecado mortal de sus súbditos que se habían atrevido a condenar la misa. Cerraban la marcha la reina y los dignatarios del estado, que iban también de 2 en 2, llevando en sus manos antorchas encendidas. Como parte del programa de aquel día, el monarca mismo dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del Palacio Episcopal. Se presentó ante ellos con aspecto triste y con conmovedora elocuencia. Lamentó el crimen, la blasfemia y el día de luto y desgracia que habían sobrevenido a toda la nación. Instó a todos sus leales súbditos a que cooperasen en la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. Tan cierto, señores, como soy vuestro rey, declaró, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado de vosotros, y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente, viviremos y moriremos en la religión católica. Vamos a dejarle hasta aquí, pero note bien, permítame, llama la atención, o sea, llama la atención cómo es que se hace toda esta ceremonia para defender algo que la Biblia, como es la misa, algo que la Biblia no avala. Entonces, nosotros como cristianos actualmente debemos mantenernos firmes ante la situación que podamos estar enfrentando, porque nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra vida y tenemos que mantener la verdad, es decir, la verdad siempre intacta, mantenernos de parte de la verdad. No importa lo que haya de suceder, el Señor nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé valor para poder enfrentar esta situación. Si en algún momento nosotros tenemos que enfrentarla a ese grado. Pero es importante destacar la convicción, la fe, el valor que tenían estos reformadores. Dios permita que nosotros podamos llegar a ese grado, que podamos llegar a esa estatura de fe, de convicción, de estar seguros en quien hemos creído, y de estar seguros en el lugar donde estamos. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar para terminar. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, nuestro Dios, bendito seas por siempre. Te damos gracias por el mensaje, Señor, por recordar todo esto. Ha sido triste, Padre Santo, ha sido lamentable que el enemigo haya contaminado la mente y hayan tenido que sufrir, Señor, pero nada sucede debajo del cielo sin que tú lo permitas. Por alguna razón, Señor, tú has permitido todo esto
Y te rogamos, querido Padre, que tengas misericordia también de nosotros, pero que nos ayudes y que nos muevas con el poder de tu Espíritu Santo para predicar la verdad, para llevar la verdad, Señor, el mensaje verdadero a aquellos que lo necesitan, y que ellos, Señor, movidos por el poder de tu Espíritu Santo, puedan tomar la mejor decisión de su vida, que es aceptar la verdad. Acompáñanos a lo largo de este santo sábado, dirígenos y permítenos adorarte como tú lo mereces. Te lo rogamos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, estimados hermanos, gracias por acompañarnos y gracias también por compartir el mensaje, por ayudarnos a compartir el mensaje. Que pasen un feliz sábado, que Dios les bendiga.